Muy bien, muchas gracias Martín por la invitación. Un gusto tenerlos a todos por aquí. La verdad, siempre es grato recibir un llamado de científica. Siempre es grato regresar a la institución que me abrió las puertas cuando volví a hacer mi maestría y siempre es grato encontrarme con alumnos y ahora amigos que siempre estamos en comunicación. Permítame buscar mi presentación para, eh, para poder verlo. Ya. Bueno, el día de hoy les voy a dar, uy, perdón, no compartí pantalla. Permítanme regresar. Permítanme regresar. Ya. Bueno, el día de hoy es una presentación un poco más, es un poco densa, la verdad, pero vamos a tratar de hacerlo lo más dinámico posible. Como les explicaba por el grupo de WhatsApp, en la última parte vamos a ver dos artículos científicos, uno que fue citado por el Comité Nobel cuando se dio lectura o cuando se otorgó el Premio Nobel de Medicina a James Allison y a Tasuku Hongo en el año 2018, y otro que recientemente pues, ha sido publicado y lo cual espero que sea de su agrado. Entonces, me confirman que todos ven mi pantalla para poder comenzar, por favor. Sí, Doctor, profesor. se puede apreciar su pantalla. Muy bien. Entonces, vamos a ver avances científicos en inmunoterapia de cáncer. Soy Ober Marín Sánchez, soy jefe de la Unidad de Centro de Apoyo de Tecnología de Innovación de la Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur y docente del Departamento Académico de Microbiología Médica e Instituto de Medicina Tropical de la Universidad de Carrión de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Aquí, bueno, están mis redes y por alguno de ustedes tiene pues, la intención de seguirme o de ver un poco más sobre trabajo, pues será un gusto tenerlos por ahí, aunque no soy muy activo, tengo que mencionarlo bien, pero no importa. Y en todas las láminas ustedes siempre van a ver este hashtag que significa que es sin ciencia no hay futuro, y es que es la verdad, ¿no? Sin ciencia, sin una formación sólida en investigación, no hay futuro para nuestro país. Y de fondo tienen una imagen de la Torre Eiffel de Francia y el río Sena, donde pues hice mi maestría. Entonces vamos a comenzar. Me gustaría entrar aquí que no es parte de la dinámica o no es parte del tema, pero es importante que ustedes lo manejen y que sepan al menos un poco porque voy a hablar bastante sobre este tema más adelante para todo lo que es inmunoterapias y realmente me interesaría que ustedes manejen. Concretamente, ¿qué es un anticuerpo monoclonal? Primero eso tengo que ver qué es un anticuerpo. Y un anticuerpo es una molécula, ¿no? Producida por un tipo particular del linfocito B que se ha diferenciado en célula plasmática, ¿no? Y que solamente va a reconocer a ese antígeno. Cuando nosotros tenemos una infección, digamos por SARS-CoV-2, que está de moda, mi organismo va a responder frente a este patógeno produciendo anticuerpos para diferentes estructuras. Para la proteína de envoltura, para la nucleocápside, para la proteína spike, etcétera, para diferentes estructuras. A eso se le llama anticuerpo policlonal. ¿Por qué policlonal? Porque son varias clonas que van a determinar diferentes regiones de este patógeno. Cuando hablo de monoclonal es que va a ser específico solamente para una región en particular. Entonces voy a tener mi anticuerpo, aquí van a estar mis epítopos que van a ser partes procesadas de ese antígeno que yo voy a responder frente a, y estos anticuerpos van a reconocer o van a interactuar con estas regiones específicas, con los epítopos. ¿Sí? Entonces, los epítopos yo los voy a encontrar en el antígeno, ¿sí? Y en el organismo yo voy a encontrar a los anticuerpos, que van a tener una región
variable o hipervariable y que se va a dar interacción, bueno, ese es otro tema. Pero yo voy a producir con una tecnología llamada del hibridoma, ¿no? Muchos anticuerpos específicos solamente para un tipo de antígeno. Ya no para todos los que ya tengo, sino para uno en específico. ¿Por qué se usa este approach o esta metodología? Porque me brinda, perdón, una mayor homogeneidad y me brinda una mayor capacidad para seleccionar a los mejores anticuerpos que van a neutralizar o que van a tener mayor afinidad y función por determinado epítopo y se pueden producir en lotes, es decir, se pueden producir en laboratorio. No tengo que infectar a una persona o a un animal de prueba para tener estos anticuerpos. Como les mencionaba, estos anticuerpos son producidos por la tecnología de hibridomas que fue desarrollada por George Kohler y Cecil Milstein en el año 1975, en los cuales ellos inmunizaban a un ratón con un antígeno en especial. El ratón hacía una respuesta inmunológica normal como todo organismo, como todo ser vivo. Luego iban, sacrificaban a este ratón, tomaban el vaso. ¿Y por qué el vaso? Porque en el vaso vamos a encontrar a las células B maduras, a estas células que responden o que han respondido frente a este antígeno. Entonces, en el linfocito, en el vaso encontrábamos a los linfocitos B, luego ellos juntaban a estos linfocitos B con las células de mieloma y luego hacían un clonamiento, es decir, veían cuáles de ellos habían tenido la oportunidad de fusionarse. ¿Por qué de fusionarse? Porque cada una de estas células aportaba características diferentes. Estas células de aquí aportaban la capacidad de producir anticuerpos. Un único anticuerpo o varios, en este caso sacaba células B del vaso, era para todos los para todas las proteínas de ese virus, ¿no? Y esto de aquí aportaba la longevidad, la eternidad, ¿no? Entonces al fusionarse iba a tener ambas características, ¿no? Y luego ya seleccionaba cuál de estas es la que a mí me conviene. En el año 1984, estos señores Kohler y Milstein reciben el Premio Nobel de Medicina por sus trabajos y por esta tecnología. Para hacerlo más sencillo y más dinámico, a un ratón lo inmunizo con un antígeno X. Voy a sacarle luego las células del vaso, no inmediatamente, por supuesto, dejando algún lapso para que este ratón pueda responder, y voy a tener células B que van a ser específicas para este antígeno X. Luego voy a tener unas células de mieloma que son incapaces de producir anticuerpos y que yo las puedo seleccionar en este medio, ¿sí? Que es un medio de selección, solo para saber cuáles son las que son viables. Luego yo voy a fusionar, ¿no? Con, en este caso, polietilenglicol, y voy a buscar de que se fusionen tanto estas células que producen anticuerpos con estas células, digamos, cancerígenas o de células de mieloma. Una vez que se da la fusión, yo voy a tener diferentes, digamos, productos. Células que sí se han fusionado bien y células las cuales no se han fusionado bien o no se han fusionado para nada. Una vez que yo tengo esta fusión, pues yo la llevo a un medio HAT, ¿no? ¿Y qué sucede en ese medio HAT? Ese es un medio de selección negativa. Hay la capacidad de que solamente aquellas células que se han fusionado puedan sobrevivir o puedan, digamos en este caso, seleccionarse. ¿Por qué? Porque aquellas que no se han fusionado no van a tener esa capacidad, no van a tener la maquinaria molecular necesaria para poder sobrevivir en ese medio HAT. Una vez que yo tengo eso, pues ya seleccioné a mi hibridoma, ¿no? ¿Por qué hibridoma? Porque estoy juntando una célula de melanoma con un linfocito B, selecciono a ese hibridoma y hago lo que hacía aquí. Voy a generar diferentes clonas de esa misma célula, de esa fusión de esa célula. Y al generar diferentes clonas, pues yo las puedo producir en masa, yo las puedo producir en gran cantidad. Y recuerden que es un hibridoma específico solamente para el antígeno, no para todo, ¿no? Entonces, fue la tecnología desarrollada por Kohler y Milstein que favoreció grandemente
muchos avances en lo que es, pues, la biología de ciertas enfermedades y también a la parte clínica. Solamente como modo de introducción para entender un poco, porque más adelante voy a hablar bastante sobre los anticuerpos monoclonales. Entonces vamos a ver, ya entrando al tema en sí, cómo es que hemos llegado a la inmunoterapia. Vamos a hablar de la inmunología básica, de los principios de activación hasta la inmunoterapia. Entonces nosotros sabemos que la activación de los linfocitos T requiere de dos señales. La primera señal es la interacción del complejo PMHC, péptido, que está aquí, que es el antígeno, unido al PMHC, que es el complejo principal, o en español mal traducido, complejo mayor de histocompatibilidad, que en los humanos, en nosotros, se conoce como HLA, antígeno leucocitario humano. Entonces van a formar un complejo y estas van a interaccionar ¿con quién? Con el TCR, con el receptor de célula T, de una célula T en reposo o virgen. Esa primera señal es importante, pero no suficiente para activar a las células T. En este caso, la segunda señal es la interacción de CD80 y CD86, ¿no? Con CD28. CD28 con la familia B7. Acuérdense de esto también porque es sumamente importante para los contenidos finales de esta presentación. Entonces, ese es el modelo de la doble señal o dos señales para la activación de linfocitos T. Entonces, primero es el complejo péptido MHC con el TCR y luego de la familia B7, B71, B72 con CD28. Y esta activación pues produce la expansión clonal de este linfocito. Pero resulta también este mismo sistema inmunológico debe tener un punto de control. ¿Para qué? Para que esta célula no esté activada de manera permanente. Para eso existe una segunda, digamos, un segundo capítulo, una segunda opción en la cual una vez que la célula ha completado su función, va a expresar este componente o este receptor, ¿no? Este ligando, ¿no? O receptor, mejor dicho, CTLA4, que se va a unir con CD80 y CD86 para tener una señal negativa, para apagar a este linfocito T activado. De esa manera normalizar la respuesta inmunológica. ¿Sí? Entonces, después que se activa, se lleva la señalización de CTLA4, ¿no? Hay una movilización vesicular, ¿para qué? Para que esta célula ya no tenga ningún efecto, para que deje de ser una célula efectora. Y se han encontrado niveles no detectables, ¿no? De CTLA4 en la superficie de las células T naïf, pero no se han encontrado en las células T reguladoras. El segundo punto, desde el Nobel hasta la inmunoterapia en cáncer, que es el tema que nos lleva ahora a explicar. Como les decía, en el año 2018, Tasuku Hongo y James Allison recibieron conjuntamente el Premio Nobel de Medicina precisamente por sus trabajos en inmunoterapia, principalmente en dos anticuerpos monoclonales, el ipilimumab y el nivolumab. El ipilimumab, que era contra CTLA4, que acabamos de ver, y el nivolumab, que era contra PD1, PDL1, que tiene que ver mucho con estos miembros de esta familia, con la familia B7. Así que lo vamos a ver también más adelante. Entonces reciben el Premio Nobel de Medicina estos señores por sus trabajos en estas moléculas, ¿no? Tasuku Hongo con PD1 y James Allison con CTLA4. Ahora vamos a ver el siguiente tema, la inmunología del cáncer, de la inmunovigilancia a la inmunoedición. Entonces, mi sistema inmunológico tiene mecanismos naturales, ¿no? Para detectar y eliminar células neoplásicas. A eso le llamo inmunovigilancia. Entonces, la inmunovigilancia se representa, o digamos, se resume en este pequeño gráfico. Como primer punto, ¿no? Yo voy a tener
la liberación de los antígenos cancerígenos. ¿Por qué? Porque la célula muere. Va a haber una función de las células dendríticas para capturar o para tomar esos antígenos, para luego hacer el priming y la activación de las células T a través de la presentación de antígenos. Estas células T pues va a hacer un tráfico a través de los vasos sanguíneos, ¿no? Para llegar hasta la zona donde está ese proceso cancerígeno y va a haber una infiltración de estas células T en los tumores. Va a haber el reconocimiento, ¿no? A través de los receptores específicos y voy a tener a las células citotóxicas o citolíticas que van a ayudar a eliminar este cáncer. Quiere decir que muchos de nosotros probablemente, ¿no? En algún punto, ¿no? Hayamos o podamos tener algún tipo de liberación de alguna célula que tiene algún desarrollo anormal, que puede dar origen a un proceso cancerígeno, pero mi sistema inmunológico se va a encargar de eliminarlo, ¿no? De detectarlo y de eliminarlo. Y nunca nos vamos a enterar de que tuvimos principios o que estuvimos con una célula cancerígena. A ese proceso se le denomina inmunovigilancia. Pero ¿qué sucede? Estos mismos mecanismos efectores del sistema inmunológico ejercen una presión selectiva positiva, ¿no? Frente a los tumores. ¿Por qué? Porque va a ser tanta la presión que los tumores o las células cancerígenas van a buscar mecanismos de evasión, van a buscar mecanismos de alejarse, ¿no? De sacar de foco al sistema inmunológico para poder, ¿no? Controlarlo. A este principio se le llama inmunoedición. Y la inmunoedición es el principio de las 3E. El principio de eliminación, que es el que acabamos de ver, ¿no? Miren, se está produciendo pues células anormales, células cancerígenas. Y el sistema inmunológico va y con todo lo que tiene ataca. Y logra recuperar la inmunidad, logra protegernos. No hubo y nunca se supo si es que hubo o no hubo, porque mi sistema inmune lo detectó y lo eliminó. Ya en la fase de equilibrio es cuando se dan las primeras características clínicas, que son detectables a través de algunos estudios, ¿no? Aquí lo que sucede es que hay una persistencia del cáncer, ¿no? Hay un efecto de dormancia en el cual, pues, mi sistema inmunológico con el cáncer llegan a un acuerdo. ¿Sabes qué? Mira, ve, yo no te puedo eliminar, pero tampoco te voy a dejar expandirte. Y el cáncer le dice, pues, no, no te puedo ganar, pero al menos estamos en paz, ¿no? Y por eso que aquí es que el cáncer aprovecha, porque hay mucha más presión. El cáncer va a querer buscar la forma más efectiva para escapar de estas regulaciones de este inmunológico, ¿no? Y aquí es donde se produce la mayor inestabilidad genética y los procesos de inmunoselección. Va a haber, mira, ya no solamente tengo células rojas, también tengo células, digamos, guindas o rojas oscuras y naranjas, que son diferentes a las normales, ¿no? Por ejemplo, las rojas son células transformadas pobremente inmunogénicas y las naranjas son células transformadas inmunosupresivas. Es decir, han llegado a un equilibrio, por eso se llama la fase de equilibrio. Pero ¿qué sucede? Cuando ya mi sistema inmune no puede controlar o no puede regular a estos procesos ya, digamos, biológicos desde un principio y luego clínicos, ¿no? Viene la fase de escape donde se da la progresión del cáncer. Mi sistema inmunológico está empleando toda su artillería, toda su maquinaria, pero no puede, ¿sí? No puede controlarlo y es por eso que todo el sistema se sale de control, además de que mi sistema inmunológico quiere compensar de cierta forma la regulación con inflamación, porque va a querer dar respuesta. Esto me va a llevar a una inflamación crónica. Y siempre donde hay inflamación crónica es muy probable que haya algún tipo de efecto cancerígeno. Tenemos un ejemplo básico para explicar eso. Por ejemplo, pues el cáncer de estómago producido por Helicobacter pylori. Hay bastante inflamación en esa zona, en las úlceras que le llaman, ¿no? Y posteriormente puede desencadenar a un proceso cancerígeno. Entonces, a este mecanismo llamado inmunoedición se le conoce como el principio o
el mecanismo de las 3C, la eliminación, que es la protección, el equilibrio, que están pues en un status quo en el cual ninguno de los dos puede vencer o puede romper el equilibrio, y la fase de escape cuando se dan los mecanismos de progresión. ¿Sí? Cuando ya mi sistema inmunológico no puede detener más a este tumor. ¿Sí? Ahora, antes de pasar a esto, para explicar mejor la dinámica de la evasión, ¿cómo es que se da este proceso? ¿Cómo es que lo entendemos? Vamos a poner un ejemplo, ¿no? En la batalla de Junín, si hacemos un poco de historia, ¿sí? El Perú gana la guerra esa batalla, ¿no? Frente a los españoles, porque hubo un grupo de, digamos, peruanos que eh, ingresaron a última hora, los llamados húsares de Junín, ¿sí? Que tuvieron un papel importante en esta batalla. Pero ¿qué tiene que ver de historia? Es para entender un poco cómo funciona esta dinámica, ¿sí? Por ejemplo, yo tengo eh, un tipo de cáncer que, por ejemplo, podrían ser los españoles. Para yo dar respuesta, tengo que tener un buen general, alguien que sepa dirigir la guerra. Over, pero ¿quién sería mi general? ¿Quién sería el que va a dar las órdenes a todo ese conjunto de células que van a responder? Pues el general sería las células dendríticas, ¿sí? Porque estas van a presentar los antígenos a las células T citotóxicas, ¿no? Para las CD8, para que se conviertan en citotóxicas, para que éstas puedan ir y puedan activarse y puedan destruir a las células T, a las células T, ¿no? Las CD4, para que éstas se puedan proliferar y puedan ir y puedan activar a las células B para que produzcan diferentes tipos de anticuerpos para neutralizar al tumor, por ejemplo. Entonces tengo mi general, que son las células dendríticas. Luego tengo mi primera infantería. Mi primera infantería serían las células NK, que son citotóxicas y que no necesitan activarse. Ellas de por sí van contra el tumor buscando los PAMs o los DAMs y van a destruir a estas células. Luego tengo, digamos, mi infantería no ligera, que vendrían a ser mis linfocitos T citotóxicos, que van a ir a apoyar a mi primer pelotón, a mis soldados que serían los NK. Luego tengo mi infantería pesada, que vendrían a ser mis linfocitos TCD4, ¿sí? Que van a ser los que van a comenzar a dar más energía, ¿no? Porque van a secretar citoquinas y van a alentar, van a dar más ánimo, ¿no? Para poder ganar la lucha. Luego tengo ya digamos, a la caballería, ¿no? A los que ya vienen con más fuerza, que vendría a ser las células B, que van a secretar anticuerpos, ¿no? Para detener todo este proceso y tratar de neutralizar a esta célula cancerígena. Oye, pero ¿dónde entran los húsares de Junín? Son otro tipo de células que todavía no se están estudiando, que por ejemplo pues pueden ser los linfocitos T gamma delta, o pueden ser combinaciones de estas moléculas, de estas citoquinas para ayudar a contrarrestar este proceso. Adicionalmente, con esta referencia, también quiero hacer mención a que no solamente se puede ganar una guerra con lo siempre visto, también se tiene que cambiar el paradigma, o sea, se tiene que cambiar la idea de cómo combatir a este cáncer. Y precisamente lo que se ha hecho aquí en inmunoterapia de cáncer es cambiar ese paradigma, porque siempre la mayoría de terapias iban contra el tumor, pero ninguna iba contra el sistema inmunológico. O sea, todas eran atacar al tumor o al cáncer, pero ninguna iba para atacar o para influenciar el sistema inmunológico. Y ahí es donde está la razón, ¿no? Eso también, para tenerlo en cuenta y haciendo referencia pues, a este hecho histórico, que ya me pasé como 3 minutos explicando, pero me parece fundamental para que puedan entender lo que viene más adelante. Acá tenemos algunos paradigmas de inmunología que son muy rápidos, ¿no? Horror autotóxicos, Paul Ehrlich, Premio Nobel de Medicina, decía que el sistema inmune discrimina lo propio de lo no propio, lo self con lo non-self. Es decir, lo propio es intocable, no puedo tocar lo propio. Luego vinieron McFarland Burnett y Peter Medawar, también Premio Nobel de Medicina, por su trabajo en la selección clonal y la tolerancia adquirida, ¿no? Reforzando un poco la propuesta de Paul Ehrlich del horror autotóxicos, el self y el non-self.
Y principalmente este es el término que ustedes encuentran en cualquier libro, la inmunología, la disciplina de las ciencias básicas o biológicas que distingue lo propio y lo no propio para dar una respuesta inmunológica. Es lo que se ve en la mayoría de libros, pero hay un problema. Si yo distingo propio y no propio, ¿por qué tengo autoinmunidad? ¿O por qué no tengo respuesta frente a ciertos patógenos? Entonces, hasta ahí hay un problema, ¿no? O sea, algo me queda un vacío. ¿Por qué tengo autoinmunidad si yo distingo propio y no propio? Si es propio, si es propio no lo debería atacar, pero lo ataco en ciertas enfermedades. ¿Qué sucede? Vino esta científica, Polly Matzinger, en 1994 y propone la teoría del peligro. ¿Qué cosa quiere decir esta teoría del peligro? Y es simple, el sistema inmune, perdón, discrimina lo inocuo de lo peligroso. Si lo propio es peligroso, entonces ya no es intocable. Y ahí tenemos, por ejemplo, algunos ejemplos como la autoinmunidad. Sí, entonces está bien, el sistema inmune discrimina lo propio de lo extraño, eso es correcto, pero le falta. Lo propio de lo extraño, sí y solo sí, lo propio no es peligroso. Porque si lo propio es peligroso, ya no es intocable. Tengo que reaccionar, mi sistema inmune tiene que reaccionar frente a ese peligro. Y entonces agreguemos esa idea, propio y extraño, está correcto, pero también es inocuo y peligroso. ¿Sí? ¿Por qué over? Porque si fuese así, ¿no? Over, las células cancerígenas son células propias, pero mi sistema inmune las está atacando. Si se supone que la teoría del horror autotóxicos decía que no puede atacar lo propio, ¿por qué mi sistema inmune lo ataca? Porque ese ya es ahora peligroso. Y luego vino este señor, Simón Sakaguchi, en 1995, que propone que existen unas células T capaces de regular, que son los linfocitos T reguladores, que van a tener mucha influencia en la inmunoterapia en cáncer, porque van a regular los procesos fisiológicos y moleculares del sistema inmunológico para combatir no solamente a cáncer, sino también a otras enfermedades. Ahora, esto de aquí ya lo hemos visto, es cómo mi sistema inmune responde frente a al desarrollo de un proceso neoplásico, ¿no? Pero acá tengo que tener importancia en la presentación de los antígenos por las células dendríticas, que son muy importantes, por eso les decía, ¿no? En esa analogía, ¿no? Los comandantes o los generales de mi respuesta frente a cáncer y frente a la gran mayoría de enfermedades son las células dendríticas, porque depende mucho de ellas la respuesta adaptativa, que es la más fuerte, ¿no? Tenemos respuesta innata, sí es cierto, pero no es muy fuerte y no, en la mayoría de casos no me genera una buena respuesta para interactuar frente a una enfermedad. Y luego, la activación, el priming, es decir, la presentación, la estructuración de todo este proceso y la activación de las células T para dar respuesta a todo este proceso. Viendo ya de otro lado, este proceso de priming y de activación, pues es lo que ya conocemos por inmunología, ¿no? El MHC1 va a interactuar con los CD8 y el MHC clase 2 va a interactuar con los CD4. Citotóxicos, auxiliadores, colaboradores, helper, como gusten llamar, ¿no? Tiene varias acepciones, pero esa es la estructura. Siempre que yo vea CD8, pues interactuará con un clase 1, y siempre que vea CD4, pues con un clase 2. ¿Sí? Ojo, este MHC es común para todos, todas las especies, pero si yo quiero hablar específicamente de humano, ¿no? De nosotros, este MHC se denomina HLA, antígeno leucocitario humano, ¿correcto? Para entender las afirmaciones que vamos a hacer más adelante. Y la única, ¿no? Célula que puede hacer ese tipo de presentación y activar tanto a clase 1 como a clase 2 es la célula dendrítica. Tenemos otras APC, otras células presentadoras de antígeno. Las otras APC, ¿sí? Tenemos otras células de antígeno, pueden ser, por ejemplo, los macrófagos, pueden ser los monocitos, pero no pueden hacer presentación cruzada, no pueden presentar tanto a clase 1
a clase 1 y a clase 2. ¿Sí? Por lo general, solamente pueden presentar a una de ellas, pero la célula dendrítica puede hacerlo a las dos. Por eso los convierten en los generales, porque van a dar órdenes para poder activar diferentes procesos y tener diferentes tipos de respuesta. Bien, entonces, para avanzar un poco, esta inmunoterapia en cáncer es una alternativa viable porque la célula normal tiene antígenos propios que van a ser reconocidos, ¿no? Que pueden ser reconocidos como DAMs o como PAMs. Pero cuando hay una célula tumoral, esa célula tumoral va a tener antígenos específicos que son producidos específicamente por el tumor y que se van a asociar específicamente a ese tipo de cáncer. Y es ahí donde iban focalizadas todas las terapias para cáncer, con ellos frente a estos antígenos o contra estos antígenos. ¿Sí? Eso en un primer momento resultó ser bueno, pero luego se cambió de paradigma, se cambió de opción y la inmunoterapia se fue hacia otro lado. Pero esa era la base de de las primeras tipos de inmunoterapias que había. Entonces yo voy a tener, siguiendo la teoría de Paul y Matzinger, ¿no? Señales de peligro que van a ser reconocidos por los PRR. ¿Por qué? Porque recuerde que son células propias, nuestras. Lo que se usaba era usar anticuerpos monoclonales por terapia de blanco para ir frente a estos antígenos y tratar de neutralizarlos y luego que estos se unan con los linfocitos CD8, ¿no? Que los marquen para que los CD8 vengan y los destruyan. Y luego se hicieron antígenos recombinantes, es decir, se produjeron en el laboratorio in vitro este tipo de antígenos para producir las vacunas, ¿no? Vacunas de antígenos. Pero no es tan simple. ¿Por qué? Porque las células cancerígenas tienen también un principio o tienen un tipo de células llamadas CSC, que son Cancer Stem Cell, células madre del cáncer, que van a hacer que estas células, este cáncer, mute. Es decir, mi sistema inmune respondió frente a un tipo de célula cancerígena. Fue tanta la presión que esta célula mutó y el sistema inmune ahora tiene que buscar más estrategias para poder neutralizar o poder contener a esa célula cancerígena que se ha generado. Esto se debe, como yo les decía en un primer momento, a que hay bastante inestabilidad genética y que también hay una presión selectiva, porque mi sistema inmune quiere hacer la fase de eliminación. Entonces, hay tanta presión que lleva a que estas células cancerígenas, pues con sus cáncer stem cells, cambien o muten. ¿No? Y por eso que mi sistema inmune en la mayoría de veces lo controla, pero posteriormente, poco a poco, debido a la presión y al inmunocontexto, a todo el contexto que hay ahí, pues pierde la batalla y se llega a la fase de escape, ¿no? Aquí está, ¿no? Hay tanta presión para este tema, que estoy en la fase de equilibrio, que luego paso a la fase de escape. ¿Por qué? Porque fue tanta presión aquí que las cáncer stem cells pues ayudaron a que estas células muten, cambien, ¿no? Y llegamos a este punto de escape. Y aquí viene la lógica. Lo que se quería aquí era activar los activadores. Es decir, como monoclonales, buscar activar a estos puntos para que mi sistema inmune responda de mejor manera. Pero eran dirigidos, repito, contra el cáncer. Luego se dieron cuenta que no, que yo también podría inhibir a los inhibidores. Y para para estos dos casos, activar activadores, inhibir inhibidores, se hicieron diferentes estrategias. Vamos a ver una de cada uno. Vamos a ver una activación de un activador y vamos a ver una inhibición de un inhibidor. Aunque resulte paradójico, así es como se comenzó a trabajar en la inmunoterapia, viendo que los approach, que las metodologías normalmente usadas no podían ser más empleadas. Y aquí está, como yo les decía, se subvierte la regla de la casa. Es decir, recuerden la primera diapositiva. MHC con el péptido reacciona con quién, Over? Reacciona con el TCR. Esa es la primera señal, Over. La segunda señal, Over, es CD28 con la familia B7, que podría ser CD80 o CD86. ¿Sí? Muy bien, Over.
Estos dos unidos me dan la señal positiva. Pero ¿qué sucede, Obert? Esta molécula CD80 y CD86 tiene más afinidad por CTLA4 que por CD28. Es decir, que si se expresa CTLA4, este de aquí se va a unir con este. Y si se une B7 con CTLA4, me producía una señal negativa. Es decir, mi célula T se apagaba. Y eso, en un primer momento, pues se pensaba que era lo más normal, porque mi célula había respondido, pero luego se subvierte esta regla porque se ve que mi sistema inmune tiene que estar más activo que de costumbre para poder hacerle más frente a este tipo de cáncer o patología. Entonces, por eso que se crean o se dan a lugar las investigaciones de Jim Allison, ¿no? De James Allison, para tener el monoclonal llamado ipilimumab, ¿sí? Que se une a CTLA4. Entonces, si se une a CTLA4, impide la unión y mi célula T siempre va a estar activa, porque no hay mecanismo de regulación negativa. Estoy inhibiendo el inhibidor. Luego vienen los trabajos de Tasuku Hongo. Tasuku Hongo trabaja también con esta molécula, pero Tasuku Hongo ya no va contra el inhibidor, sino en este caso va primero contra PD1, ¿no? Y crea un monoclonal llamado nivolumab, que va y se une. Y si se une aquí, ya no puede interaccionar con su ligando. ¿Qué sucede? Que las células cancerígenas, en este caso una célula T, en este caso las células cancerígenas lo que hacían era expresar este PDL1, unirse con PD en la célula T y generar una señal negativa. ¿Para qué? Para que las células T no hagan o no tengan ningún efecto. Es decir, para engañarle a mi sistema inmunológico, ¿no? Que esta era una célula buena, digamos, que no causaba ningún daño, ¿no? Y que por eso debía dejarla tranquila. Entonces, ¿qué se hizo? Pues se bloqueó esta señal y posteriormente se desarrolló otra estrategia para ir y para bloquear, perdón, al PDL1. Entonces, se subvierte la regla. Estoy inhibiendo a los inhibidores, ¿correcto? Pero también anteriormente, les repito, se había querido activar a los activadores. Y vamos a ver dos estrategias muy puntuales para que se entienda mejor por qué. Y como yo les decía, la hemoterapia en cáncer comienza desde Kohler y Milstein en 1975 con los anticuerpos murinos, ¿no? Recordemos que fueron en ratón. Luego vinieron los quiméricos, que era todavía la región variable de ratón y todo lo demás de humano. Luego vinieron los humanizados, en los cuales solamente la región hipervariable era de ratón y todo lo demás de humano. Y luego ya los humanos, ¿no? Donde todo el anticuerpo era humano. ¿Por qué se fue avanzando? Porque al ser de ratón, mi sistema inmune lo iba a reconocer como extraño, entonces lo iba a atacar y no iba a tener el efecto deseado. ¿Cómo reconozco, digamos, que es pues de primera generación, segunda, tercera, cuarta generación, digamos? Los términos OMAP es murino, CIMAP es quimérico, aquí tenemos al rituximab, que a pesar de eso todavía se sigue usando, ¿no? Aquí tengo los humanizados, ¿no? Por ejemplo, SUMAP, tenemos un ejemplo aquí, ¿no? Para terapia de cáncer con trastuzumab y pertuzumab, que también vamos a ver un trabajo de ellos, y los UMAP, que vamos a ver dos de ellos, ipilimumab y nivolumab, ¿no? Ya aprobados para su tratamiento, para su uso, tratamientos por la FDA. El ipilimumab es un anti-CTLA4, es un monoclonal humano, está registrado para el tratamiento de melanoma metastásico irresecable o irresecable, y el nivolumab está utilizado para el tratamiento de melanoma también, en combinación con ipilimumab, y se ha registrado para, ¿alguien sabe qué significan estas siglas? ¿Alguien sabe qué significa? Cáncer de pulmón de células no pequeñas, ¿sí? Non-small cell lung cancer, cáncer de pulmón de células no pequeñas y de carcinoma renal. Entonces ya vamos a entrar a las investigaciones que han habido. Por ejemplo, tenemos aquí al proyecto Cleopatra.
¿Por qué se llama Cleopatra? La C y la L de Cleopatra, de clinical, la E de evaluation, ¿no? La O de of, la P de pertuzumab, la A de ant y la T de trastuzumab. Evaluación clínica de pertuzumab y trastuzumab. ¿Qué cosa quiere decir esto? Ya para cáncer de mama se utilizaba trastuzumab como el agente más importante para el tratamiento. Pero había un problema con trastuzumab. Trastuzumab producía efectos cardiotóxicos. Y si bien aumentaba o prolongaba la supervivencia libre de progresión de enfermedad, sus resultados, sus efectos no eran tan buenos. Este trastuzumab está dirigido contra una molécula llamada HER2-Neu, ¿sí? HER2. Este pertuzumab también está dirigido contra HER2, pero frente a otra región. Es decir, este es el HER2, digamos, esta caja azul es el HER2, trastuzumab reconoce, digamos, este lado y pertuzumab reconoce este lado. Reconocen la misma molécula, pero en diferentes posiciones. Para neutralizarlo, para cambiar su conformación, para que no pueda, digamos, interactuar. Entonces, en ese estudio de fase 3 se evaluó la eficacia y la seguridad de pertuzumab más trastuzumab más el tratamiento estándar que es docetaxel para tratamiento de cáncer de mama metastásico. La comunidad científica obviamente se opuso porque dijeron, si con un monoclonal ya tenga efectos cardiotóxicos, obviamente controlables, pero ya son cardiotóxicos, con 2 monoclonales más voy a tener mayor efecto cardiotóxico. Grande fue la sorpresa cuando se dieron cuenta que la combinación de pertuzumab más trastuzumab, ambos mejoraban o prolongaban significativamente la supervivencia libre de progresión y no había, o los efectos cardiotóxicos eran menores. Luego se dieron cuenta, para ratificar este estudio, que había una mejora significativa en la supervivencia global cuando utilizaban trastuzumab más pertuzumab más docetaxel. Esto obviamente representa una mejora sustancial en la atención y en la salud del paciente. Entonces, ¿qué hizo la FDA? Pues la aprobó. Aprobó la combinación de pertuzumab más trastuzumab más docetaxel en pacientes con cáncer de mama metastásico. Obviamente, tenemos que tener en cuenta que para que el tratamiento funcione, pues tenemos que cumplir ciertas características, ¿no? Más que todo biológicas que clínicas, ¿sí? Pero importante ver cómo la combinación de 2 monoclonales, pues resultó mejor que uno solo. Como les decía, vamos a ver 2 ejemplos. Un activador, activar a los activadores, y luego vamos a ver otro que es inhibir a los inhibidores. El caso del anticuerpo T-género. Este T-género era un anticuerpo dirigido contra CD28. Y recordemos que CD28 es una molécula de activación, la segunda señal. ¿Qué sucede? Fue desarrollado por una farmacéutica alemana. CD28 es un superantagonista monoclonal, es un anticuerpo humanizado, IgG4, se une a CD28 en un sitio diferente de interacción y puede causar activación y proliferación de las células T sin recibir señal del TCR. Es decir, basta que se una CD28 con este monoclonal, la célula T se activaba. Lo cual era bueno porque significaba ahorrar todo este proceso de presentación de antígenos, etc. Entonces, se hizo experimento en células T humanas donadores sanos y fue muy bien. Se evaluó la especificidad de CD28, tenía baja afinidad para roedores, pero alta afinidad para macacos, para los monos, en los primates no humanos. Entonces, como se hacen las pruebas en macacos, luego en humanos, hasta ahí todo iba bien. Y obviamente el potencial que tenía aplicaciones era frente a enfermedades autoinmunes y a cáncer, por ejemplo, linfoma de células B. Aquí está. Aquí se une, ¿no? La molécula, este es el surco, aquí se va a unir, ¿no? Con su receptor, con su ligando, pero veíamos que este monoclonal pues se unía a un sitio diferente y que podía desencadenar toda la respuesta inmunológica y la activación
sin necesidad de que haya la primera señal, que era péptido MHC unido a un TCR. Los estudios preclínicos mostraron seguridad y eficacia, es decir, se probó en roedores, se probó en ratas y ratones, había una mejora clínica en modelos de enfermedades autoinmunes e inflamatorias, había una activación y proliferación de las células T regulatorias, lo cual era bueno. El estudio de seguridad en primates fue un estudio muy bueno, la vida media en plasma era de 8 horas, se administró 50 miligramos por kilogramo por 4 semanas, no hubo ningún problema en el sistema inmunológico, no hubo reacciones hipersensibles, no hubo ningún problema a nivel cardiovascular, respiratorio, nervioso, y no hubo tampoco respuesta inflamatoria. Quiere decir que todo andaba bien. Las células T se incrementaban después de 13 días y hubo un marcado incremento de interleuquina 2, 6 y 5 en los animales tratados. La 2, que es para la expansión clonal, para tener más células T. La 6, que es una citoquina, digamos, caprichosa, porque puede ser una citoquina pro, una citoquina antiinflamatoria. Y la 5, que me va a ayudar a activar a las células B, ¿no? Para que se diferencien y generen anticuerpos. Entonces todo estaba bien, no había ningún problema y comenzamos entonces con la primera fase de la prueba, la fase 1 en humanos. La agencia alemana aprueba su uso en humanos por un ensayo 1 por sin usar modo de acción. Activaba la respuesta inmunológica y no tenía ningún efecto adverso en macacos. Todo estaba bien, todo estaba bonito. En marzo del 2006 inicia los ensayos en humanos. El objetivo, establecer la dosis segura para humanos para ser utilizada en posteriores ensayos. Eran 8 voluntarios de 19 a 34 años, un estudio randomizado doble ciego, 6 con la droga, 2 con placebo. Para calcular el dosis del estudio, se utilizó la recomendación de la FDA, que era un 500avo de la mayor dosis encontrada en animales de estudio, es decir, 0.1 miligramos por kilogramo, ¿no? Y se siguió con la evaluación clínica. Dosis intravenosa, entonces, 0.1 miligramos por kilogramo, infusión alrededor de 6 minutos. ¡Boom! Los voluntarios pasaron a la unidad de cuidados intensivos 1 hora después de la infusión. Cefalea, náuseas, diarrea, entre otras. Los 6 voluntarios pasaron por un estado crítico hasta 8 horas después de la infusión. Sufrieron fallas multiorgánicas y recibieron RCP. Tratamiento, alta dosis de corticosteroides para reducir la inflamación. Afortunadamente, recuerden que hay personas que son alérgicas a los corticosteroides. Transfusión de plasma para intentar quitar el anticuerpo de su sistema lo más rápido posible. A pesar de la evidencia, el síndrome de tormenta de citoquinas, ¿no?, que hubo, los 6 voluntarios sobrevivieron. Pero imagínate, en macacos estábamos bien, no había problemas. La agencia, alemana lo aprueba porque tenía un modo inusual de acción sin ningún tipo de efecto. Pero en humanos, en menos de 1 hora ya estaban en UCI, recibieron RSP, fallas multiorgánicas. Entonces, ¿qué había pasado? Algo estaba mal con ese monoclonal. Se dio la infusión. A la hora comenzaron con dolores de cabeza, cefalea, mialgia, ¿no? A las 4 horas hipotensión, taquicardia, a las 5 horas fiebre, linfopenia, monocitopenia, a las 5 horas la primera dosis de corticoides, a la 6ª hora había una mejora leve y luego cada uno tenía todos los procesos, ¿no? La tormenta de citoquinas, la fase de reactivación, la fase de recuperación y la fase de control, ¿no? Para ver cómo estos pacientes o estas personas estaban. Por ejemplo, los pacientes 1 y 4 hicieron fallas multiorgánicas entre las 21 horas y los 3 días. En cambio, el paciente 6, ¿no? Bueno, el voluntario 6 hizo fallas multiorgánicas desde las 12 horas hasta los más o menos 16 días. Entonces, hubo bastantes problemas aquí, porque definitivamente era bueno en la fase preclínica, pero en la fase clínica era mal. ¿Qué había pasado? Se tenía que averiguar qué había pasado. Obviamente, este anticuerpo causaba una tormenta de citoquinas
una rápida y marcada acción de citoquinas, y todas eran citoquinas, la mayoría eran inflamatorias. Y sabemos que siempre que hay inflamación, hay algo raro que está pasando ahí. Over, pero tú me dijiste que toda la inflamación son las Treg. En los estudios preclínicos se veía que había más Treg de lo normal, lo cual era bueno, claro, en macacos. Eso no sucedía, por ejemplo, en humanos. ¿Sí? Hubo linfopenia, ¿no? Y los resultados, ¿no? O sea, hay una marcada, un marcado pico de todas las citoquinas, por ejemplo, TNF-alfa, interferón gamma, interleuquina 10, interleuquina 3, interleuquina 6, 4, entre otras, ¿no? Y también hay una marcada, ¿no? Disminución de las células T, mira, ve, bajan, oye, pero yo recuerdo que tú me decías que aumentaban. Claro, en macacos. En humanos no, en humanos disminuye y es drástico y se nota el bajón, mira, y luego se demora y luego tienen sus periodos en que todavía siguen disminuyendo hasta recuperarse. Entonces, ¿qué había pasado, Over? Pues había una problemática con ese anticuerpo. Se observó una modesta proliferación de los linfocitos T 2 semanas después de los eventos. Over, pero en 2 semanas decían que había una marcada proliferación, claro, en macacos, no en humanos. ¿Qué había pasado? Over, definitivamente ese estudio tenía que ser retirado del mercado, no podía seguir así. Obviamente, se retiró del mercado, todo, a nivel mundial se retiraron todo, obviamente tenía que haber, Over, una investigación. El profesor Duff hace su informe en diciembre del 2006. Recuerden que comenzamos en marzo, o sea, 9 meses después. Da 22 recomendaciones, pero solamente pues menciono algunas. La principal recomendación es que las moléculas biológicas con nuevos mecanismos de acción no pueden ser tan fácilmente extrapolables de un macaco a un humano, porque hay diferencias interespecies. ¿Sí? Los nuevos agentes con alto grado de especificidad en especies deben ser estudiados antes de pasar hacia humanos. Las nuevas drogas dirigidas hacia blanco sistema inmune tienen que ser mejor estudiadas y se debió utilizar el uso, o se debe considerar el uso de Mabel, que es que es el nivel del efecto biológico mínimo anticipado para la predicción de dosis. Según Mabel, debió haber sido 20 veces menos, es decir, fue 0.1 miligramos por kilogramo, debió ser 20 veces menos, es decir, 0.1 entre 20 miligramos por kilogramo para esta persona. O sea, esto se pudo evitar si se hubiese tenido en consideración varias cosas, pero sirvió, porque nos dimos cuenta que activar un activador no era la respuesta. Pasamos a ipilimumab. Acá voy a inhibir un inhibidor. Recuerden que CTLA4 es un inhibidor, es una señal negativa. Ahora voy a inhibir un inhibidor. Ojo, hemos activado un activador, ahora vamos a inhibir un inhibidor. ¿Qué es ipilimumab? Es un anticuerpo completamente humano, anti-CTLA4, ¿no? Se expresa en presencia de las células T activadas y cuando ipilimumab se une a CTLA4, bloquea la interacción de CD80 y 86, por lo cual mi señal siempre permanece activada. No te entiendo, Over, aquí me vas a entender. Mira, Over, cuando yo tengo mi célula T activa, ¿sí? Este B7 está unido a CD28. Sí, claro, Over, está unido porque es la segunda señal de coestimulación. Over, pero tú me habías dicho que B7 tiene mayor afinidad por CTLA4 que por CD28. Entonces van a competir. ¿Quién le va a ganar a CTLA4? Over, si B7 se une con CTLA4, mi célula T apaga todos sus procesos, todos sus mecanismos, entonces tengo una señal negativa. Over, pero cuando yo bloqueo CTLA4, esa señal permanece activa, mi célula T permanece activa y obviamente voy a tener una mejor respuesta inmunológica frente a ese tipo de tumor. ¿Sí? Entonces, estoy inhibiendo un inhibidor. En la anterior, Over, tú estabas activando un activador. ¿Por qué? Porque tu monoclonal recuerda que no necesitaba esa interacción, simplemente cuando tu monoclonal se unía a CD28, activabas a las células T. ¿Está bien? Entonces, el caso anterior que género era una activación de un activador. Ahora vamos a ver una inhibición de un inhibidor. Fase 1, con ipilimumab.
Un ensayo clínico en el 2003, 14 pacientes con melanoma maligno, ¿no? Eran inmunizados con GP100, que era una vacuna para este tratamiento. Y se vio por citometría de flujo, algo muy curioso. Los análisis mostraron que en superficie de células T específicas del tumor, después de estos tratamientos, había una expresión aumentada de los marcadores de activación de las células T, había un aumento en las células T de memoria y no había cambios en las células T regulatorias. O sea que funcionaba bien en el tratamiento, no había ningún problema y al contrario, aumentaba la capacidad de respuesta de mis células T, lo cual es bueno. Conclusión. Los primeros estudios muestran que ipilimumab era beneficioso o tenía un efecto beneficioso en el melanoma metastásico. O sea, hasta ahí estaba bien, fase 1. No ocurrió lo que ocurrió con T-género. Aquí sí estaba bien. Teníamos que pasar a fase 2 para probar la dosis. Ya se hizo más grande el estudio. Fase doble ciego, 2, en 66 centros, multicéntrico, 12 países, para 217 pacientes pretratados. Se probaron 3 dosis, 0.3 miligramos, 3 miligramos y 10 miligramos. CR, que es el azul, respuesta completa; PR, que es el rojo, respuesta parcial; PD, enfermedad progresiva; UPD, enfermedad progresiva desconocida; y SD, enfermedad estable, que es el verde. Over, mira, 0.3, 3 y 10. ¿Dónde tengo la mejor respuesta? Over. ¿Dónde tengo la mejor respuesta? En el de 10. ¿Sí? ¿Por qué over? Porque mira, ve, el azul, mi respuesta completa es sí, over, muy variable quizás. La respuesta parcial, sí, mira, ve, vamos viendo. La enfermedad estable, sí, over también. La enfermedad progresiva, sí, también. Y la enfermedad progresiva desconocida, sí, bacán. Con 0.3 over no tengo respuesta completa y no tengo respuesta parcial. Con 3 miligramos no tengo respuesta completa. Entonces, lo analizamos a más tiempo. Over a 12, a 18 y a 10. Repito, 0,3, 3 y 10. Over, ¿quién tiene mejor respuesta? Pues obviamente over, la verde. ¿Y quién es la verde over? La de 10 miligramos. Entonces, con esto se identifica que la mejor dosis de tratamiento de ipilimumab era 10 miligramos por kilogramo, porque había una respuesta total o global, el ratio, de 11.1% en comparación con la de 3, que era 4.2, y en comparación con la de 0.3, que era 0. No había, pues, over, mira, no había respuesta. ¿Sí? Entonces, over, se ve que hay una supervivencia a largo plazo, se analiza la dosis. Conclusión, la dosis de 10 miligramos por kilogramo muestra mejor actividad. Y vemos que ipilimumab provoca una dosis dependencia, ¿no?, para medir la eficacia y la seguridad. Entonces, bien, over, sabía que el ipilimumab era bueno, ya tenía mi dosis, mejoraba. Conclusión, over, la monoterapia por ipilimumab mostró un efecto dosis dependiente sobre las variables farmacológicas, biológicas y clínicas de los pacientes. Over, en combinación, fase 3 ahora, over. Mira, fase 1, fase 2, fase 3. Para que más o menos entiendas ese tema de las vacunas, ¿no? Fase 1, fase 2, fase 3. Vamos probando poco a poco. Over, fase 3 es un estudio teorizado doble ciego, en el cual pues, asociaba ipilimumab 3 miligramos por kilogramo. Y aquí de repente hay una discrepancia, ¿no? ¿Por qué usaron 3 y por qué no 10? Porque se hacían estudios en paralelo, ¿ya? Con la vacuna peptídica, la GP100. Pero aquí sí te voy a pedir tu atención y quiero que primero analices bien lo que vamos a hacer. Mira, over, ipilimumab más GP100, ipilimumab solo y GP100 solo. Over, ipilimumab más GP100 tiene una supervivencia general de 10 meses, ipilimumab solo de 10.1 y GP100 de 6.4. Over, de repente si yo hubiese usado, o bueno, si las autores hubiesen usado uno de 10,
Si hubiese visto mejor respuesta, sí. Over, pero este 10.1 mes frente a los 10 meses, estadísticamente no es tan significativo, pero para un paciente con cáncer, ese punto 1 es significativo. Cambia porque te da más tiempo de repente para probar una nueva terapia. ¿Me entiendes? Entonces, es significativo en términos de supervivencia. ¿Sí? Entonces, conclusión, Over. Ipilimumab más GP100 tiene una reducción del riesgo de 19%, pero ipilimumab solo del 36%. Entonces, Over, sí es bueno. Entonces, sí sirve utilizar ipilimumab solo, no combinado con otras cosas. Ipilimumab solo es muy bueno. Obviamente, también se veía que habían, obviamente, efectos adversos, que es lo normal frente a nuevos medicamentos, pero que estos eran reversibles con terapia con corticoides. Entonces, no hay diferencia, digamos, a nivel de los grupos entre ipilimumab solo e IPI más GP100, pero en términos de pacientes, ¿no? De sobrevida, obviamente este punto un mes es muy bueno. Conclusión, la FDA aprueba el ipilimumab para tratamiento en melanoma metastásico. Pero para tratar melanoma se utilizaba un agente, digamos, quimioterapéutico, ¿no? De quimioterapia. Ese era la dacarbazina, o es la dacarbazina. Claro, es la dacarbazina. Fue un estudio multinacional, doble ciego, fase 3, y aquí sí prueban la dosis correcta, 10 miligramos por kilogramos, con y sin agente terapéutico la dacarbazina. Pero hay un error. No prueban ipilimumab solo. Solamente prueban ipilimumab más dacarbazina y dacarbazina, pero no prueban ipilimumab solo. Graso error porque no se puede comparar. De repente ipilimumab solo tenía más o de repente tenía uno menos. Pero independientemente de eso, ipilimumab más dacarbazina tenían mejor supervivencia general con respecto a dacarbazina sola. Entonces, la diferencia, ya se sabía que FDA tenía un efecto benéfico y ahora se estaba verificando cuando se asociaba con dacarbazina. Había más efectos hepáticos, que es lo normal, porque la dacarbazina es tóxica para el hígado. Había menos ipilimumab asociado a las IRAEs, que son eventos adversos relacionados a la respuesta inmunológica, de lo esperado, pero ya, conclusión, ipilimumab era muy bueno para tratar melanoma metastásico. No se compara ipilimumab solo. Este efecto observado de ipilimumab solo ayudado por la gente, ¿cómo comparo si ipilimumab solo es mejor que ipilimumab más dacarbazina? No puedo porque no se hizo. Pero, y aquí lógico, falta algo, pero mi respuesta concreta es ipilimumab es bueno para tratar melanoma. Y la combinación mejora supervivencia global. Conclusión, se confirma el efecto beneficioso del ipilimumab en el melanoma, en el tratamiento de melanoma metastásico. Pasamos a los IRAEs, que son eventos adversos relacionados con la inmunidad. Los IRAEs más común y principal son con el grado de la dosis, pues son a nivel gastrointestinal, a nivel hepático, a nivel endocrino, a nivel de piel y otros, con las diferentes dosis. Obviamente, pues, a mayor dosis, mayor efecto. Entonces, estos IRAEs son asociados con la calidad inferior manejable. Sin embargo, pues una gestión oportuna con corticosteroides puede reducir estos efectos, ¿no? Y obviamente parecen estar relacionados con la dosis, ¿no? Principalmente los que, como habíamos dicho, uno de los órganos más afectados, pues, es el hígado, ¿no? Si se usa con la carbacina. Conclusión, los IRAEs, ¿qué cosas son IRAEs over? Eventos adversos relacionados con la inmunidad, difieren de otros eventos adversos porque estos necesitan atención médica rápida. Los IRAEs debo tratarlos rápidamente para prevenir resultados potencialmente mortales. En este estudio de fase 3, el 88% son del grado 2 a grado 4 que se resuelven en un plazo de 3 meses. O sea, mejora la sobrevida y los IRAEs, los adversos, los puedo tratar en 3 meses, lo cual era muy beneficioso para este medicamento. Los ensayos
ipilimumab sugirieron que existe una asociación entre los IRAES y el beneficio clínico. O sea que ipilimumab era muy bueno para tratar melanoma. Y obviamente ya estaba aprobado, pero ese estudio todavía confirmó más. Y por eso que se usa ahora ipilimumab para tratar melanoma. Nivolumab, ¿no? Recuerden que ipilimumab es el monoclonal con el cual trabajó James Allison o Jim Allison con el CTLA4, premio Nobel 2018, junto con Tasuku Hongo. Él trabaja con PD-1 y para PD-1 se hizo el mismo tipo de trabajo, pero para otro monoclonal llamado nivolumab, que se usa para tratar cáncer de pulmón de células no pequeñas. Para terminar en estos 5 minutos que me quedan, 4 minutos ya, vamos a hablar de un trabajo en el cual se ve cómo el tipo de HLA, es decir, el MHC humano, influencia en la respuesta del cáncer frente a una inmunoterapia por bloqueo de checkpoints. Tanto CTLA4 como PD-1 son checkpoints, puntos de control del sistema inmunológico. Este trabajo fue realizado por un gran amigo, David Requena, ¿sí? Con el cual hemos hecho un trabajo reciente también nosotros, en el cual hemos visto también los HLA y quiero explicarles un poco qué cosa hizo mi amigo en este trabajo. Si ustedes lo quieren, yo les voy a compartir el PPT, no hay ningún problema. Si ustedes quieren leer un poco más, aquí tienen el enlace del artículo para que lo puedan leer, realmente muy interesante. ¿Qué sucede? En dos cohortes independientes de melanoma, seguimos con melanoma, dice, ¿no? Los pacientes con el alelo HLA-B44 presentaban una supervivencia extendida, mientras que los HLA-B62, incluyendo al 1501, o pérdidas somáticas o heterocigóticos de este HLA, se asociaban con un resultado pobre, es decir, pues no surgía efecto del tratamiento. Quiere decir, Over, que los HLA, estos famosos moléculas de interacción, péptido MHC con TCR, son importantes para la respuesta inmunológica en cáncer. Entonces, si yo sé la característica genética de una población respecto a HLA, yo puedo saber si va a responder o no va a responder frente a un tratamiento. En este caso, para melanoma. ¿Qué hizo? Y es fácil. Mira, a ver. Acá está la supervivencia global en porcentaje. Los que tienen HLA B1501 y los que no tienen HLA 1501. ¿Qué significa over? Mira, ve. Los que tienen, te dice aquí el HLA 1501, tienen un resultado pobre. Claro. Y los que no tienen, pues tienen un mejor resultado. Eso quiere decir que las características genéticas de cada persona, de cada individuo, van a ser beneficiosas bajo ciertos parámetros, bajo ciertas características de este HLA. Luego lo que hizo mi amigo fue juntar todas las bases de datos que habían para ver la estructura tridimensional de este punto y cómo interaccionaba con el epítopo, es decir, con esa molécula importante para desarrollar la respuesta inmunológica. Y lo que él veía era que había una interacción en 3 puntos. En este surco, ¿no? Había interacción en este punto y eso hacía la diferencia en la respuesta. Solo por las diferentes, el diferente tipo de HLA que tenía. Si tenía HLA 44, HLA B44, teníamos una sobrevida extendida. Pero si tenía HLA B1501 o alguna pérdida somática o era heterocigoto, pues tenía un resultado pobre, lo cual es importante para saber cómo va a responder una persona. Y esto se ve en la parte clínica, no todos respondemos de la misma manera frente a una enfermedad. Como les decía en el grupo de WhatsApp, este artículo fue citado por el premio Nobel, por la lectura del premio Nobel extendida en el 2018. ¿Sí? Entonces, ustedes pueden revisar en la literatura que les pasé por el grupo de WhatsApp, ¿no? Diego Chowell, Morris, Krieg, Weber, etcétera, y mi amigo David Requena,
Este artículo, publicado en la revista Science, fue citado por el Comité Nobel. Y para terminar, un artículo que también pues hicimos con mi amigo David Requena y quien les habla, para identificar epítopes frente a SARS-CoV-2 y HLA. Hemos actualizado en más de 12 millones de puntos los valores de HLA, ¿sí? Para los diferentes países de Sudamérica. Y es importante conocer esta frecuencia de HLA, no solamente para ver o que podrían, ¿no?, contribuir para diagnóstico de enfermedades, en este caso, 15 diagnósticos más precisos contra SARS-CoV-2, o para identificar cómo va a ser la respuesta que provocaría o generando o que generaría con nuevas vacunas basadas en estos HLA, pero recuerden que esos HLA también se pueden utilizar para otras enfermedades y, como hemos visto, también para cáncer. Aquí está el artículo, si ustedes lo desean descargar después, lo pueden revisar. ¿Qué hicimos nosotros? Actualizamos la base de datos que había, que es el Allele Frequency Net Database. Nos dimos cuenta que contenía poca información sobre los HLA de Sudamérica. Comenzamos primero por actualizarlo, y nos dimos cuenta que luego podíamos hacer más cosas. Actualizamos el escenario, ¿no? De una base de 98 artículos que había, nosotros revisando más de 2.200 artículos, hicimos todo un trabajo de actualización. Por ejemplo, ¿no? Vimos que esto aumentaba grandemente los estudios para comprender mejor cómo se representaban estas frecuencias de HLA en toda Sudamérica. Y en base a eso generamos el primer mapa de representación de HLA en Sudamérica, donde vemos pues cada uno de los alelos más representativos que existen para los diferentes países. Cabe mencionar aquí, por ejemplo, que tenemos 9 cuadraditos. ¿Y por qué? Porque lamentablemente para Uruguay no había mucha información con la cual comparar. Ni tampoco, no, había información aquí, pero para las 3 regiones que están aquí, que es Surinam, Guyana y Guyana Francesa, buscamos, pero no encontramos información. Eso no quiere decir que esté mal, porque este mapa muestra cómo es la representatividad por países de estos HLA. Y es por eso que, obviamente, cada país, cada población está adoptando diferentes medidas para tratar SARS-CoV-2, y por eso que también utilizan diferentes medidas para tratar sus diferentes tipos de cáncer. Entonces, con este estudio, queremos, ¿no?, los autores, David Requena, Aldair Médico, Rui Diego Chacón, Manuel Ramírez y quien les habla, ¿no?, que esta base de datos que hemos generado, esta actualización que hemos podido hacer, porque la base de datos ya estaba, ¿no?, que sea revisada, que sea entendida y que a partir de esto pues surjan nuevas ideas que podrían contribuir al desarrollo de nuevas estrategias para nuevas enfermedades y que podrían contribuir para la generación de nuevas vacunas basadas en epítopos nada más, que podrían tener un mejor resultado frente a esta pandemia o frente a otras enfermedades. Para terminar, termino con estas dos reflexiones. La primera, que ya algunos seguro ya la han visto, Jorge Basadre decía que el Perú es problema y posibilidad. El señor Antonio Brac, el ministro del Ambiente, le agrega lo siguiente: pero el asunto está en que nos hemos revolcado en los problemas y hemos olvidado las posibilidades. Y eso es lo que lamentablemente está pasando en nuestro país. Nos enfocamos más en los problemas, pero olvidamos ver qué posibilidades tenemos para salir de ese problema. Y el último, en una entrevista que Mario Vargas Llosa le hace a Jorge Luis Borges, ¿no? Mario Vargas Llosa le pregunta: señor Borges, ¿alguna vez usted mencionó lo siguiente: muchas cosas he leído y pocas he vivido? Todavía está pensando lo mismo, y Jorge Luis Borges le dice: eso lo dije cuando tenía 30 años y no sabía, ¿no? Y no me daba cuenta de que leer también es una forma de vivir, ¿no? Entonces, importante, siempre es bueno leer, estar actualizado, tratar de leer noticias, digamos, relevantes, no dejarse guiar por los medios no nacionales, porque a veces hay mucha desinformación. Y como les decía, si alguno, aquí están mis datos, mi página web, mi página de Facebook, de Instagram,
de Twitter. No soy muy activo, debo confesarlo, pero por ahí alguna información encontrarán. Si desean más información sobre este artículo, en mi página en Twitter le hemos publicado en 3 idiomas, no, en 4 idiomas, en español, en francés, en inglés y en portugués, para que puedan entenderlo muchos. Y repito el hashtag sin ciencia no hay futuro. Muchas gracias por su atención. Agradecemos al ponente por la excelente disertación. Esperamos poder contar con usted en algunas próximas ponencias y por lo tanto daremos comienzo ahorita a lo que es la ronda de preguntas y respuestas. Exhorto a los asistentes a escribir sus preguntas en el chat para poder dictarles al ponente. Disculpe, doctor, el Alipio menciona cuál es el mecanismo de cardiotoxicidad de los anti-HER2. ¿Perdón? Acá hay una pregunta de Alipio. ¿Cuál es el mecanismo de cardiotoxicidad de los anti-HER2? Antigerdos. Déjame leer la pregunta. Ah, de los anti-HER2. Ya, lo que sucede es que estos, recuerda primero que son anticuerpos humanizados. ¿Qué significa humanizados? No son completamente humanos, es decir, son estructuras que tienen parte de ratón. Entonces, ¿qué sucede? Va a haber un mecanismo por el cual mi sistema inmunológico va a reconocer a esa región hipervariable y va a producir anticuerpos. Al darse esa interacción del anticuerpo contra el anticuerpo, van a haber mecanismos que van a ir y que pueden afectar a nivel cardíaco diferentes estructuras basadas en esa interacción, como si fuese una mímica molecular y van a interactuar también a ese nivel. Entonces, es debido a eso que se da la cardiotoxicidad. Esta cardiotoxicidad se redujo cuando se le agregó pertuzumab. En vista de que no hay más preguntas, le volvemos a agradecer por la ponencia y pues con ello daríamos por concluido este evento. Gracias a todos Gracias. los No, asistentes. gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias a Martín Gemeric por la invitación. Y nada, cuando gusten. Siempre es un gusto estar con ustedes. Muchas gracias.